¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí reunidos para compartir esta nueva transmisión que se ha preparado para el día de hoy, martes. Y el tema que tenemos para poder tratar es cuántas calorías debo de consumir al día. Para ello, lo que te solicito es que puedas tener a la mano un cuaderno, un lapicero, ¿no? Notas, cosas donde apuntar, donde anotar, porque esta información que te voy a compartir es sumamente importante y te va a ayudar a poder tomar también acciones correctas, acciones coherentes, y además también te va a poder ayudar a planificar el procedimiento que tú deberías tener para, si te has trazado como meta, tener un peso ideal. Bien, entonces damos unos minutos mientras vamos compartiendo para que puedas esta transmisión también compartirla quizás con otras personas que quieran sumarse y escucharlo. Recuerda que también quedará aquí anclado en esta plataforma, y como siempre decimos, preguntas, sugerencias que hayan, déjalos ahí para poder responderte, para poder también darte algunas orientaciones al respecto. Entonces, bien, vamos a comenzar. Para ello, lo que tenemos que tener en cuenta al ingresar al tema de las calorías es ver también la importancia que tiene y que radica en lo que es la energía, ¿no? La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etcétera. Normalmente cuando nosotros hemos estado en nuestros primeros años de la educación básica, de la educación secundaria, y veíamos un proceso de fotosíntesis, quien hace todo este primer proceso de transformación de una energía química a de una energía luminosa a una energía química, y que genera la producción de alimentos, son las plantas. Y nosotros somos consumidores de estos alimentos en el orden que nos corresponda. Porque también hay otros animales que pueden consumir las plantas y nosotros consumimos a estos animales. Pero lo que aquí determina es que este procedimiento, que es el que genera la energía y que parte y es un procedimiento de la materia, nosotros no la procesamos como tal, sino que requerimos los elementos necesarios para poder tener esa capacidad y fuerza para actuar física y mentalmente. Necesitamos de esa energía, y la energía procede de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, si yo quiero saber la energía que es la trascendencia e importancia que tiene para mi vida, tengo que también tener en cuenta dos elementos o conceptos sumamente necesarios, que es el metabolismo basal y el gasto calórico diario. El metabolismo basal es la energía que consumimos a diario para llevar a cabo funciones vitales como respirar, mantener la temperatura corporal, etcétera. O sea, son aquellas que sí o sí se requieren, y que nosotros muchas veces no tomamos en consideración, pero que se van dando a través de un proceso. Y tenemos el otro, que es el gasto calórico diario. Y el gasto calórico diario viene a ser la energía que gastamos cada día al momento de realizar las diferentes actividades cotidianas. Mira, la primera, el caso del metabolismo basal, va en relación a las funciones vitales. O sea, cosas que quizás no necesariamente tú las vas a controlar, como es la digestión, el proceso de la digestión, de la respiración, de la circulación, del sueño. O sea, eso no lo puedes tú determinar, y ese es el metabolismo basal. Pero unido a ello, en tus actividades cotidianas, en el trabajo, en el hacer algún tipo de deporte, en el caminar, o sea, todo eso es el gasto calórico, o también hasta el mismo hecho de hacer un trabajo intelectual también genera un gasto calórico. Y ese gasto calórico es el que se da por las actividades cotidianas. Por convención se dice que un promedio de 2.200 kilocalorías por día se requieren los varones, y 1.900 kilocalorías por día requieren las mujeres. ¿Y por qué es por convención? Porque definitivamente que para poder sacar el verdadero valor y el cálculo, que es lo que queremos ver el día de hoy, se necesita pues tomarse un tiempo y una dedicación para ver los elementos que participan en este tema de lo que viene a ser el gasto calórico diario, ya que no todos los organismos, no todos los organismos son iguales,
No todas las personas son iguales, no la demanda calórica tampoco es la misma, las actividades cotidianas tampoco son las mismas. Entonces, por ello es que no necesariamente a un 100% los valores que estoy mostrando son tales y cuales. Por eso que se dice por convención, ¿no? Porque ya cuando oscila a mayor cantidad de estos valores, entonces podría generarse en algún caso un tipo de alteración o hasta un tipo de obesidad, si fuera así, ¿no? Pero en el caso de los deportistas requieren pues mucho más kilocalorías para poder hacer sus actividades cotidianas. Entonces, estos dos conceptos los tenemos que tener claro. El metabolismo basal, que repito, no lo controlamos, se da en nuestro organismo de manera interna, y el gasto calórico diario es que, aunido a esto, tenemos nuestras actividades del día a día dependiendo en lo que nos desenvolvemos. Entonces, si estamos hablando de que se requiere de una demanda de energía, tenemos que tener en cuenta también qué vienen a ser las calorías. Y las calorías, en términos bien concretos y bien sencillos, son la unidad de medida utilizada para conocer cuánta energía contiene cada alimento. Cuánta energía contiene cada alimento. Cada gramo de los nutrientes que nos brindan los alimentos tiene una cantidad específica de calorías. Y es que ahí estamos hablando de hay una cantidad de calorías para el caso de las grasas, una cantidad de calorías para el caso de los carbohidratos, de las proteínas. Y el consumir las calorías en el sentido es importante porque va a ayudar a satisfacer estas necesidades y deseos mediante la alimentación, y es vital también porque permiten que el organismo desarrolle funciones elementales como lo que te decía, ¿no? Del metabolismo basal, digerir los alimentos, mantener la temperatura corporal. Y asimismo entregan compuestos esenciales para el funcionamiento adecuado de los órganos y del sistema inmune. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es la demanda de energía entonces que se requiere si lo vemos desde el punto de vista del metabolismo basal, a partir de los conceptos que acabamos de explicar? Hay varias ecuaciones para determinar este metabolismo basal. Vamos a basarnos en la ecuación de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud. También hay otras que también podrían ayudarte, pero vamos a tomar este ejemplo a partir de esta ecuación que nos determina la Organización Mundial de la Salud. Y aquí están dados esta tabla en relación a también parámetros de edades, ¿no? De 3 años a menos, de 3 a 10, de 10 a 18, de 18 a 30, de 30 a 60 y mayores de 60 años. Y si podrás visualizar, hay un paralelo entre lo que vienen a ser varones y mujeres y que no es la misma cantidad como aparece. Entonces, para poder aplicarlo y entenderlo un poco más, de una manera más sencilla, voy a colocarte lo que dice ahí en la parte derecha, que dice ejemplo, y dice, ¿no? Un varón, vamos a poner, en un ejemplo, un varón de 31 años, que mide 1,70 m y tiene un peso de 88 kilogramos y su actividad es sedentario, no hace una actividad física, es sedentario. Entonces, ¿cómo utilizo esta tabla para determinar el metabolismo basal? Te vuelvo a recordar que viene a ser todo aquello que se desarrolla de manera interna y que no requiere una actividad, ¿no? Entonces, aquí ubicamos primero el término, que es la edad, 31 años. Entonces, ubicamos en la tabla, si es un varón, acá está varón, dice 31 años estaría en este rango, 31 años. Acá la fórmula dice para el metabolismo basal es 11,6 por el peso más 879. Es lo que estamos viendo aquí. 11,6, el peso que me dio 88, ¿no? Y ese resultado lo sumo más 879. Y esto me está dando 1899 kilocalorías, que estaría desarrollándose para que su metabolismo basal, sin hacer ninguna actividad, pueda darse de manera que sus funciones vitales necesarias se desarrollen. Ahora, pasamos al siguiente, porque todo ser humano tiene alguna actividad que realizar, así sea como el ejemplo que estamos colocando aquí, que dice sedentario, ¿no? Entonces, para ello, para determinar este gasto calórico, tenemos que determinar grupos de personas, y aquí hay 5 grupos de personas en las que uno podría clasificarse, ¿no? En las personas que son sedentarias, es decir, aquellas que no realizan prácticamente nada de ejercicio. ¿Cómo se determina el valor de este gasto calórico? Que es el metabolismo basal, vale decir el resultado que tuvimos anteriormente, y se multiplica por 1,2.
Si fueran personas ligeramente activas, eso quiere decir que son aquellas que realizan ejercicios suaves de 1 a 3 veces por semana. Entonces el metabolismo multiplicado por este número, 1,375. Si fueran personas moderadamente activas, es decir, aquellas que practican deporte de 3 a 5 veces por semana, aquí habría que multiplicar por 1,55 el metabolismo basal. Personas muy activas, aquellas que practican deportes de 6 a 7 veces por semana, ¿no? Metabolismo basal por 1,725. Y aquellas que son, bueno, vamos a determinarle como sean personas hiperactivas, que aquellas que realizan ejercicios muy intensos, al menos 2 horas al día, o tienen una actividad laboral física intensa, ¿no? 2 horas al día, o sea, todos los días de manera intensa están realizando actividad. Acá estamos hablando de los grandes deportistas. Entonces el metabolismo basal por 1,9. Lo primero que tiene que hacerse es identificar en la persona en qué grupo se encuentra, si es persona sedentaria, ligeramente activa, moderada activa, muy activa o hiperactiva. En nuestro ejemplo, que estamos colocando nuevamente y aparece con los datos de la lámina anterior, que está en el lado derecho, dice, ¿no? Varón de 31 años, metros 70, lo que hemos visto, el peso, y es sedentario. Entonces, como es sedentario, está dentro de este rubro, persona sedentaria, significa que el metabolismo basal lo multiplico por 1,2. El metabolismo basal que hallamos en esta lámina, acá está, este valor que nos ha salido del metabolismo basal aplicando esa tabla, lo vamos a reemplazar y acá lo ponemos por 1,2 como aparece aquí, y el resultado son 2.279,76 kilocalorías. Eso es el gasto calórico diario, que, o sea, es decir, es lo que requiere Juan para poder hacer su actividad, ¿no? 2.279 kilocalorías por día necesita Juan. Entonces, continuamos. De nuestro ejemplo, Juan de 31 años, que tiene 1,70 m de altura, peso de 88 kilogramos y su actividad está dentro del grupo de las personas que son sedentarias, su gasto calórico, como hemos visto, es este valor, 2.279,76 kilocalorías. Ese es el gasto calórico. Y en conclusión, podríamos nosotros decir que el cuerpo de Juan requiere aproximadamente un ingreso de 2.279,76 kilocalorías al día para mantenerse. Mira, este gasto calórico es lo que requiere Juan para hacer sus actividades y el metabolismo. Entonces, ¿cuánto necesitaría consumir él al día? Necesitaría consumir la misma cantidad para mantenerse haciendo la actividad y mantenerse con el mismo peso. Ahora, veamos. Vamos a plantearnos algunas preguntas. ¿Y si Juan consume alimentos que dan como resultado 2.500 kilocalorías? Pregunta, ¿qué sucedería? Mira, él hace un gasto, él requiere 2.279 kilocalorías, pero está consumiendo 2.500 kilocalorías. A ver, ¿quién me puede colocar ahí en comentarios cuánto es, qué es lo que sucedería a Juan si consume 2.500 calorías? Es una cuestión solamente de interpretación. A ver, por ahí, ¿quién se anima? ¿Qué sucedería? Correcto, estaría incrementando el peso. Si lo vemos ahí en el primer análisis, estaría incrementando el peso porque él requiere 2.279 kilocalorías por día, y si estaría consumiendo 2.500, estaría aumentando el peso. Por ahí alguien me está preguntando en la otra red, me dice, pero si es deportista, ahora vamos a ver si esa pregunta es válida para eso también. Vamos a la número 2. Y si Juan consumiera 1.800 kilocalorías al día, y si requiere 2.200, entonces ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con Juan? No, a partir de la pregunta anterior y la respuesta que se dio, uno diría, pues estaría bajando de peso. Claro, sí, si lo vemos de esa lógica, estaría bajando de peso porque requiere, no está llegando al punto que le ayuda a mantener su peso, sino está consumiendo menos kilocalorías al día y entonces va a comenzar a disminuir su peso. Pero vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Está interesante por ahí.
¿Cuántos kilogramos de más tiene Juan? Porque lo que acabamos de ver es una característica que nos han dado. Juan, 31 años, metros 70, peso 88 kilogramos, sedentario. Pero lo que tenemos que ver es cuántos kilogramos tiene de más Juan. O sea, tenemos que identificar cuál es el peso ideal de Juan. Entonces, para ello, me guío de esta tablita que me ayuda a hacer el índice de masa corporal, que es peso en kilogramos entre altura al cuadrado en metros. Entonces, voy aquí a esta tabla y yo digo, en esta tabla me aparecen los valores de un rango normal, que vendría a ser el peso, ¿no?, que uno podría oscilar, y el IMC está entre este rango, 18,5 a 24,9. Pero cuando alguien está en sobrepeso, el rango está entre 25 a 29,9. Y obesidad, hay tres tipos de obesidad. La 1 sería de 30 a más de 30, es decir, 34,9 aproximadamente. Entonces, si yo quiero utilizar esta, ¿no?, esta fórmula a partir de este valor, lo que tendría yo que decir es, ya, vamos a poner, pero mi contextura, el lugar, mi genética, ya, vamos a ponernos que sea el tope, 24,9 sea el tope, ¿no?, del índice de masa corporal, ¿ya? O sea, no te estoy diciendo ni siquiera 19, 20, 21, ya, el tope, 24,9, ya. Entonces, ese valor que está ahí, lo voy a colocar, bueno, primero despejo la fórmula, como verás, esto es matemática ya, todo lo que estamos viendo ahorita es matemática, pasamos a multiplicar y me queda IMC por la altura al cuadrado es igual al peso. Entonces, si yo veo por aquí este valor, 24, el tope, que estamos colocando para nuestro ejemplo, 24,9 por 1,7 al cuadrado es igual a, y hago la multiplicación y me sale 72 kilogramos. Entonces, el peso, ¿no?, ya como dice, rasgando, para el IMC de Juan debería ser 72 kilogramos. Entonces, ¿cuánto tiene él? 88 kilogramos. Si sería 72, ¿cuántos kilogramos de más tiene Juan? 16 kilogramos. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces Juan? Ponerle 1. Si Juan se quiere quedar con sus 88 kilogramos, pues tendría que consumir la misma cantidad de kilocalorías todos los días. Si consume más de ello, es decir, si le mete una galleta, ¿no?, un chisito, una papita, light, no sé, entonces va a aumentar más de peso. Y si él quisiera bajar de peso, lo que tendría que hacer es disminuir la cantidad de kilocalorías. Es decir, tendría que ingresar a otro término que ahora también les voy a compartir a continuación. De nuestro ejemplo que estamos viendo, hay dos elementos que son necesarios cuando hablamos siempre nosotros de las calorías: el déficit calórico y el superávit calórico. El déficit calórico es reducir el ingreso de kilocalorías para bajar de peso, mientras que el superávit calórico es aumentar el ingreso de kilocalorías para subir la masa muscular. Atención, para subir la masa muscular. ¿Qué es lo que requiere Juan? Lo que requiere Juan es bajar de peso. Entonces, si Juan requiere bajar de peso, lo que tiene que hacer es un déficit calórico. Y para hacer un déficit calórico adecuado, equilibrado, que no le afecte, no le traiga un efecto rebote, no le traiga un desánimo, no le traiga una descompensación, todo lo que tú a veces uno dice de excusa cuando va a bajar de peso, para que no le traiga todos esos efectos, entre comillas, negativos y secundarios, lo que tiene que hacer es un déficit calórico. Y para hacer un déficit calórico es lo que él requiere, bueno, lo que él estaba consumiendo de su gasto calórico del día a día, por el peso que tiene, ¿no?, el día a día, multiplicado por 0,8. Entonces, si Juan tiene que reducir el ingreso de kilocalorías para bajar de peso, este valor que se requería para mantenerse, lo vamos a multiplicar por 0,8 y entonces nos estaría dando este resultado: 1823,81 kilocalorías. Es lo que debería de consumir al día Juan para comenzar a bajar de peso de manera saludable, de manera tranquila, de manera que no le genere ansiedad. O sea, eso es lo que tendría que él hacer, ¿no?, comenzar a bajar las
kilocalorías. Ahora, si hablamos nosotros de alimentación, ¿y cuánto vendría a ser? ¿No? ¿Cuánto vendría a ser? Si nosotros hacemos una resta entre lo que él consume al día y lo que debería, esto sería la diferencia que tendría que disminuir dentro de su alimentación. Oye, si Juan está consumiendo una bebida gaseosa todos los días, entonces si deja de consumir, definitivamente que va a ayudar bastante al bajar de peso, porque más o menos son como 400 kilocalorías medio litro de una gaseosa. Entonces si deja de comer entre llamámosle entre comillas, un snack, que es una galleta en la mañana y otra en la tarde, también, porque más o menos son como unos 230 kilocalorías cada paquetito de galleta. Entonces, ¿ayudaría bastante ello? Si te das cuenta, sí, es cuestión de tener esa voluntad. Ahora, se dice también que más o menos 7.700 kilocalorías corresponden a un kilogramo de grasa. 7.700 kilocalorías corresponde a un kilogramo de grasa. ¿Eso qué quiere decir? Que si Juan reduciera esto todos los días, dejando lo que estamos hablando como por ejemplo dejar de comer esos alimentos que no son, bueno, entre comillas procesados, dejara de hacerlo, entonces él estaría bajando en una semana medio kilo, si estuviera haciéndolo así, ¿no? Si estuviera dejando de consumirlo, si hablamos medio kilo en una semana, un kilo en 2 semanas, 2 kilos en un mes. Pero si además de eso, Juan incrementara, es decir, mejor dicho, Juan cambiara el estado de sedentario a moderadamente activo, podría también ayudar a hacer más gastos de estas kilocalorías, y esto va a ayudar y complementar a que baje más rápido de peso. Y entonces si en una semana bajaba de manera, dejando de comer algunos alimentos que no le están nutriendo, y baja medio kilo, podría bajar un kilo, ¿no? O podría bajar 750, ¿no? Que tampoco está mal, porque lo que estaría bajando es grasa. La idea es que se baje grasa. Cuando uno hace un déficit calórico es para bajar grasa, no es para bajar un músculo. Ahí hay una observación que todos tienen que tener siempre en cuenta. La idea de un régimen para adelgazar no es bajar músculo, lo que tiene que bajarse es grasa. Entonces, por eso te decía, 7.700 kilocalorías corresponden a un kilogramo de grasa. Todo el exceso que hay y que no se gasta de kilocalorías se transforma en grasa. Entonces lo que tenemos que buscar es atacar para que el procedimiento de la oxidación de la grasa genere la energía y así también ayuda a bajar de peso. Entonces, si una persona sale a caminar, vamos a ponerle, ya comenzó a caminar y hace, vamos a ponerle que sea 5 kilómetros, y cada kilómetro corresponde a 80 kilocalorías, estaría aumentando 400 kilocalorías de gasto diario, ¿no? Si fuera solamente a caminar. Entonces, pero si hiciera solamente 5 kilómetros, si hiciera un poco más, o si tuviera mayor actividad, si no quiere caminar porque no le gusta, puede hacer una actividad que ayude a hacer cardio, un ejercicio de cardio, como bailar. Si baila media hora o 45 minutos en casa a un ritmo moderado, entonces también ayudaría esto a incrementar el gasto de la energía, es decir, a consumir esas kilocalorías que están almacenadas en grasa y ayudar a bajar de peso. Entonces, lo que yo he querido compartir contigo hoy día es esta parte matemática que es cuestión de practicarlo, es cuestión de ir viéndolo, ¿no? Y poder determinar. No te voy a dar algunas cosas de detalle más porque, como te decía, siempre la condición es la edad, la altura, el peso, la actividad y el tipo de alimentación, ¿no? Para poder siempre orientarse a cómo hacer un verdadero desarrollo de un déficit calórico. Porque lo otro que hay es también el superávit calórico, ¿no? Y el superávit calórico es aquellas personas que hacen deporte y quieren subir masa muscular. Entonces necesitarían, pero ojo, aquí van dos cosas: necesitaría consumir alimentos que están más agrupados en las cantidades de proteínas
que también definitivamente un alimento, por ejemplo, ¿no? Una pechuga, un 100 gramos de pechuga de pollo, ¿no? Tiene proteínas, pero también tiene calorías, ¿no? Y está bien, eso es lo normal, porque tiene que dar energía, pues, ¿no? Entonces, tienes ahí, tienes proteínas, pero también tienes gramos que provienen y desarrollan las kilocalorías de estos 100 gramos de una pechuga, por decir más o menos, si lo haces a la plancha, ¿no? Un pecho a la plancha, estamos hablando de por cada 100 gramos 92 kilocalorías. Entonces, aumenta el consumo, pero como dice, ¿no? Inteligentemente, porque lo que estás haciendo no solamente es, me estás aumentándole porque estás consumiendo carbohidratos, sino le estás aumentando porque estás consumiendo proteína. Y entonces esa caloría que se está aumentando porque estás consumiendo proteína va a ayudar a que los músculos se puedan desarrollar y puedan aumentar, ¿no? Aumentar, no solamente en volumen, sino también en peso. Cuando una persona está consumiendo y está en un régimen de adelgazamiento, recuerda aquí que hay dos elementos. La idea es no bajar músculo, es bajar grasa. Ya te expliqué más o menos el procedimiento que tienes que realizar, ¿no? Y si en alguna determinada semana ves que no has bajado de peso, es porque lo que ahora se está viendo es que estás manteniendo y aumentando y estás incrementando el tejido muscular, y eso estaría súper. O sea, si hay una persona que tiene 65 o 70 kilogramos y a la semana, no 70 kilogramos, y a la semana siguiente se siguen 70 kilogramos y ha hecho, ¿no?, el déficit calórico y está consumiendo, ¿no?, más alimentos que tienen proteína y se mantiene 70, está bien, porque no es que hayas consumido más carbohidratos en exceso, sino lo que has consumido son las proteínas, y esas proteínas son las que están ingresando a tu tejido muscular y te van a hacer que esa balanza no esté cambiando. Es distinto a que te diga que te mantienes en el mismo peso y no le estás metiendo alimentos con proteína, porque lo que estás haciendo es meterle carbohidratos. Es otra cosa distinta. Entonces, eso es lo que yo he querido compartir contigo el día de hoy. Preguntas o sugerencias, ¿no?, al respecto, me la puedes hacer. Recuerda, acá en el cuadro que se ha explicado, una persona que es obesa es aquella que el índice de masa corporal está pasando ya los 30, está pasando ya los 30. ¿Cómo hayas? A ver rápidamente, ¿cómo hayas? ¿No? Acá está la fórmula, ¿cómo hayas? A través de esto. ¿Ya? Aquí está, una persona de obesidad tiene IMC de 30, ¿no? Entonces, todo esto, lo que estamos compartiendo aquí, lo puedes volver a ver, lo puedes volver a repetir para que tengas esta información y te pueda ayudar, porque no te puedo determinar, no, nunca se puede determinar los mismos criterios para las mismas personas, porque aquí radica la edad, radica la altura, radica el peso y la actividad que esté uno realizando. Tenga en consideración también lo siguiente, que la Organización Mundial de la Salud ha determinado como epidemia, como una de las epidemias, no digo pandemia, sino como una de las epidemias del siglo XXI a la obesidad. ¿Y esto a qué conlleva? Hay unas cosas que conllevan que son bien complicadas y uno tiene que tener la claridad del caso, que es el infarto, la hipertensión arterial, puede generar derrame cerebral, osteoartritis o osteoporosis también por el peso y porque el hueso está hueco y no soporta el peso, cáncer, diabetes, entre otros. La solución está en tus manos. Recuerda, como siempre termino yo diciendo, ¿no?, es Dios pone el 100%, pero depende de tu 100%, ¿no? Entonces, hagamos todo lo que sea necesario, ¿no?, y nos vamos a estar comunicando hasta una siguiente oportunidad. El día viernes tendremos otro tema también importante. Aquí vamos a hablar ya más de lo que vienen a ser los carbohidratos. Comer carbohidratos es bueno, es malo, ¿no? Entonces esos detalles los vamos a ir viendo el día viernes en este mismo horario de 11 de la mañana,
y no pierdas esta transmisión, ¿no? Y comparte también con otros el enlace para que puedan ver. Esto se queda aquí grabado, se queda aquí en el Facebook, se queda en el YouTube, se queda también en Instagram, por cualquiera de las redes. Compártelo, porque la información a todos nos ayuda a sumar y agregar valor a las personas para que cambien hábitos y mejoren cada vez más en su salud. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.